La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, por medio de un ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Así empieza el último libro del Nuevo Testamento, y ahí mismo el autor propone 6 grandes verdades que el lector del libro tiene que tomar en cuenta. Esa introducción le provee al estudiante de este importante libro de la Biblia la primera clave de lo que en efecto viene siendo una serie de factores guías ofrecidos en el primer capítulo, surtiendo así una orientación general al libro. Son factores que el intérprete tiene que mantener firmes en su consideración del libro entero. En primer lugar, es una revelación. Ese término es la traducción de la palabra apocalipsis, palabra de origen griego que fue transliterada, o si quiere, prestada de aquel idioma al nuestro. La reconocemos porque nuestra versión Reina Valera la emplea como parte del título del libro que actualmente estudiamos. El término Apocalipsis, traducido, revelación, y correctamente así, en versículo 1, tenía el sentido de quitar el velo, o sea, descubrir. No debemos de pasar por alto el significado de este término. El propósito de la presente comunicación es revelar la verdad, no esconderla. Es igualmente cierto que la palabra apocalipsis ha llegado a tener la idea de algo de naturaleza catastrófica, como también de una clase de literatura profética empleando símbolos. Sin embargo, cuando Juan escribió el libro final del Nuevo Testamento, la palabra apocalipsis tenía el sentido de revelación. El propósito del libro es hacer entendido lo que no lo era anteriormente. En segundo lugar, es la revelación de Jesucristo, de acuerdo a la estructura gramatical del idioma original. Se debe de entender la revelación concerniente a Jesucristo, no la procedente de Jesucristo. Es decir, el enfoque del libro, el tema principal, el personaje central del Apocalipsis es Cristo, lo de su persona y de su obra. No debemos de perder de vista que el libro es cristocéntrico. También convendría mencionar que la primera frase del versículo es el verdadero título del libro, la revelación de Jesucristo, y no el Apocalipsis de San Juan. Por supuesto, el título actual no es inspirado. Parece que el que tenemos en la versión Reina Valera se estableció muy temprano en la iglesia primitiva, principalmente para distinguir entre esta obra y aquellas obras apocalípticas apócrifas que proliferaron en aquel entonces. La versión Reina Valera actualizada tiene por título La revelación de Jesucristo a Juan. En tercer lugar, es Dios Padre quien es el originador de la revelación. A lo mejor es por demás decírselo, pero esa es la naturaleza de toda la Biblia, es la revelación.
de lo que Dios quiso que supiéramos. El propósito, el plan, la ejecución del plan, y todo se había encomendado al Hijo Eterno. En cierto lugar, como para reforzar el primer punto, es decir, revelación, el propósito de Dios en todo esto es de manifestar o mostrar. Obviamente mostrar es un concepto totalmente opuesto a esconder, aunque muchos creyentes están dispuestos a creer que no pueden entender el libro final de la Biblia. Se equivocan. En quinto lugar, aunque el tema principal del libro es Cristo, la mayor parte de este libro trata de su obra futura, las cosas que deben suceder pronto. 1:1. La palabra traducida, pronto, es una que tiene más que ver con velocidad que con inminencia. La idea es que cuando lo que tiene que suceder empieza a suceder, entonces sucederá con rapidez. En sexto lugar, se nota que la comunicación dependía de un instrumento sobrenatural, un ángel, y de un instrumento humano, Juan. No se sabe qué ángel era, aunque Gabriel sería una buena posibilidad, ya que él era el vocero de Dios en varias ocasiones. Por otro lado, basado en bastante buena evidencia, sabemos del autor humano. Antes de proceder más, detengámonos para considerar la paternidad literaria y aceptación del último libro de la Biblia. Notamos que el autor mencionó su nombre 4 veces en su obra, 1:1, 4, 9, 22, 8. Es cierto que no se identificó como un apóstol, sino como siervo, hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 1:9. La falta del uso de la palabra apóstol probablemente se debía a lo que notamos en el estudio del Evangelio de San Juan, su humildad. Una característica que sigue siendo evidente en su obra final. Según 1:9, el Juan del Apocalipsis estaba exilado en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De acuerdo a lo que escribieron varios de los padres de la Iglesia, como Eusebio, Ireneo y Clemente de Alejandría, Juan el apóstol fue exilado a Patmos y forzado a trabajar en las canteras de esa pequeña y rocosa isla, unos 100 o 125 kilómetros al suroeste de Éfeso. El malvado emperador Domiciano lo había condenado a esa prisión y fue librado hasta morirse asesinado aquel dictador. El apóstol regresó a su amado Éfeso y llevó consigo la revelación que había recibido en Patmos. A través de los años, algunos eruditos han sugerido que la diferencia en estilo y vocabulario entre el Evangelio y el Apocalipsis indicaba diferentes autores. En parte, la diferencia en temas y propósitos entre su Evangelio y el Apocalipsis ofrecerían una explicación por las diferencias mencionadas. Además, la naturaleza visionaria de la revelación de Dios a Juan, combinada con la probabilidad de que el apóstol la escribió inmediatamente, sí presentan circunstancias que explicarían las diferencias notadas. La evidencia externa es igualmente fuerte, impresionante la lista de los padres de la Iglesia que aluden al libro. Justino el mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, para mencionar unos pocos. En especial,
Orígenes, quien vivía hasta mediados del tercer siglo de nuestra era, citaba varias porciones del Apocalipsis, introduciéndolas con la exhortación: escuche la manera en que Juan habla en Apocalipsis. El Apocalipsis es el único libro en todo el Nuevo Testamento cuyo autor humano, asigna la razón por su compostura a un mandato directo de Dios. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, 1:11. La fecha de su compostura depende de la fecha del exilio de Juan a Patmos, en donde recibió las visiones. Varios de los padres de la iglesia están de acuerdo con que Juan sufrió su destierro a fines del reino de Domiciano, quien era el emperador desde el año 61 hasta el año 96 de nuestra era. Si es así, es probable que Juan escribió el Apocalipsis entre los años 95 y 96 después de Jesucristo. El mismo versículo 11 del capítulo 1 identifica los destinatarios del libro: envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ese mandato de Dios es la razón por el saludo propiamente del Trino Dios, quien mandó a Juan que escribiera en 1:4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Lo demás del capítulo sigue proveyendo al lector claves para poder interpretar el libro correctamente. Está la amplia y majestuosa descripción de la segunda persona de la Trinidad. Juan, en su vida y ministerio, como uno de los discípulos, en varias ocasiones había sido expuesto a la verdadera naturaleza divina de Jesucristo, al Cristo hacedor de milagros, al Cristo en el monte de transfiguración y al Cristo resucitado. Sin embargo, la experiencia de la visión en Patmos era singular. Oyó la voz y cuando se dio la vuelta para ver quién hablaba, en 1:12, vio los 7 candeleros. Desafortunadamente, la palabra candelero no comunica exactamente la idea del término original, puesto que candelas, como nosotros las conocemos, no llevan ningún papel, no llevaban papel en los ritos hebraicos del Antiguo Testamento. Pero lámparas de aceite de oliva, sí. La palabra en 1:12 se refiere al pedestal sobre el cual se colocaba una lámpara. Juan vio 7 de esos pedestales y no un candelero con 7 ramos. Cuando Juan dio la vuelta, vio más que pedestales para las lámparas. Vio a la persona que cuidaba las lámparas. Vio a Cristo. ¡Y qué descripción! Aquí me convendría comentar que el propósito de las imágenes hebraicas vívidas en Apocalipsis no es para que sean reproducidas literalmente en el arte cristiana. Sin embargo, su intención es de comunicar un mensaje literal al lector. Y el mensaje aquí es de Cristo Jesús, Rey y sacerdote, el juez de todos los hombres, inclusive de la iglesia. Comentando de la ropa que llegaba hasta los pies en 1:13, su corte y diseño era muy importante entre esa gente. En aquel entonces se esperaba que un rey se vistiera de ropa real, larga, espléndida.
Se puede apreciar eso en la visión de Isaías 6:1. Sus faldas llenaban el templo. Todas las demás descripciones identifican a Cristo con las mismas características de Dios Padre. Inclusive, se nota que en la mano de Él, y por eso bajo su dirección y bajo su control, habían 7 estrellas, 1:16. Adelantándonos al versículo 20, vemos que 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros, bajo su control, bajo su protección y comunicándose bajo su autoridad. La espada que sale de su boca es una referencia a la misma palabra de Dios, totalmente irresistible y penetrante, Hebreos 4:12. Finalmente, más brillante que las lámparas, como las estrellas, su rostro brillaba como el sol. Eso no se le ha de extrañar a quien se acuerda que Cristo había dicho, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, y también en 1:9. La reacción de Juan era totalmente de acuerdo a la magnitud de la revelación. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. La revelación ha de producir admiración y adoración por el Dios Salvador y gran humildad de parte de quien recibe el mensaje. Claves a cómo ha de ser nuestra reacción al leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Todavía hay otra importante clave en capítulo 1, un bosquejo del libro divinamente comunicado. No es la idea creativa del autor rumano, sino sale como parte del mandato de Dios. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, en 1:19. El primer punto, las cosas que has visto, o sea, lo que acabamos de comentar, la visión del Hijo del Hombre, la persona de Cristo. El segundo punto del bosquejo, las cosas que son. Los capítulos 2 y 3 tratan de mensajes específicos a 7 iglesias literales, históricas, situadas en Asia Menor. Las iglesias de las ciudades ya mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas fueron conocidas por el apóstol Juan. De que las condiciones en esas iglesias y las amonestaciones dadas ilustran las condiciones que pueden existir en ciertas iglesias hoy día o que pudiera haber existido a través de todas las edades, no cambia la verdad de que fueron iglesias actuales, literales, de aquel entonces. La interpretación de capítulos 1 y 3 empieza y termina ahí. Sus lecciones extienden más allá del primer siglo, pero su mensaje era específicamente a 7 iglesias literales. Punto 3 del bosquejo divino es las cosas que han de ser después de estas. Naturalmente, la mayor parte del libro trata de este punto. Eventos como la tribulación, el reino milenario, el estado eterno. El contenido de esos capítulos veremos en la siguiente lección. Todavía tenemos que considerar aquí los varios puntos de vista en cuanto a la interpretación del Apocalipsis. El creyente que acepta que Dios se ha revelado al hombre y que ha guiado a los santos autores humanos en la selección de las palabras, preservándoles de errores y de omisiones, este individuo se acerca al libro de Apocalipsis considerándolo un obsequio de Dios
que les trae detalles del gran plan de Dios y cómo se lo va a desarrollar. El crítico incrédulo que rechaza que Dios haya comunicado al hombre, ni hablar, rechaza también la idea de la inspiración divina o de la preservación de errores. Pues ese crítico incrédulo literalmente considera que el libro de Apocalipsis es un gran enigma, o peor, una fábula. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, es decir, entre los que por lo general aceptan que el libro es la revelación de lo que Dios quiso que tuviéramos, todavía hay algunas diferencias de interpretación. Por ejemplo, número 1, el método que espiritualiza todo. Los que apoyan ese punto de vista consideran que el libro de Apocalipsis trata del conflicto entre la iglesia y las fuerzas de maldad durante la presente época. Según ellos, no hay profecías de eventos específicos, sino que Apocalipsis presenta nada más grandes principios. Pero se equivocan. El libro mismo, desde un principio, pretende ser profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. 1:3. Número 2, el sistema pretérito de interpretación, o sea, que prácticamente todo lo presentado en el libro se ha cumplido ya. Es historia. Lo que esos intérpretes tienen que hacer para procurar entender los símbolos de acuerdo a su sistema es un abuso de la ciencia de interpretación. Número 3, el método de historia continua. Los que siguen este método postulan que el libro de Apocalipsis presenta la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. Pero hay tantas diferencias de opinión entre ellos mismos que es difícil pensar que tengan buenas bases para convencer a otros. Número 4. La interpretación futurista considera que de capítulo 4 al capítulo 22, prácticamente todo lo relatado concierne el futuro, no solamente del punto de vista del autor en el primer siglo, sino también del punto de vista del que lee el libro hoy. Y este punto de vista tiene la gran ventaja de integrar el estudio de Apocalipsis con lo demás de la Biblia. Por ejemplo, la interpretación futurista reconoce las promesas hechas a Israel, la permanencia de esas promesas, la distinción entre Israel y la iglesia, el período de juicio y tribulación en preparación para la venida del Mesías y el reino venidero literal del Mesías. Además, lo hace reconociendo los símbolos en el Apocalipsis y aceptando literalmente su mensaje. Veremos algo de eso en la próxima lección con una vista panorámica del contenido de Apocalipsis. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.